Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, buenos días. Hola, profe. Hola, Sí, ¿cómo se me están? escucha. Ok, hoy vamos a comenzar la clase, es el cuarto tema y vamos a tener una primera sesión de 45 minutos como siempre y luego nos vamos a retirar y vamos a conectarnos como en unos 20 minutos luego para hacer un ejercicio, ¿sí? Entonces les voy a pedir el favor que al finalizar la clase, porque vamos a ver ahorita una parte de teoría del estudio de métodos, ¿verdad? Y posteriormente vamos a hacer un ejercicio para tener claros conceptos que hemos venido viendo, que vimos en sobre todo en la segunda, tercera y esta cuarta clase, y hablar un poco sobre lo que ustedes tenían como tarea buscar, digamos, algunos ejemplos de eficiencia, eficacia y efectividad. ¿Ok? Perdón. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el estudio del trabajo propiamente dicho, que incluye dos aspectos, que es el estudio de métodos y la medición del trabajo. Nosotros como gente de recursos humanos estudiamos más que todo los métodos, porque la medición del trabajo se la dejamos siempre a lo que son los ingenieros industriales, los ingenieros, digamos, que trabajan con procesos propiamente dichos, ingenieros de producción. Y nosotros apoyamos, sobre todo apoyamos es en la parte del estudio del método propiamente. Entonces, por eso es que nosotros vamos a trabajar esta primera parte y ustedes en el trabajo de investigación final van a tener que, de acuerdo con la empresa que ustedes seleccionen, la organización que ustedes seleccionen y la información que tomen, estudiar un método de el cargo que ustedes le tomen la información en algún proceso que esa persona que desempeña ese cargo, pues que ese cargo participa en llevar adelante un determinado proceso. Entonces se estudiaría el método de la forma como lo hace y paso a paso lo que vamos a ver ahorita con el estudio de métodos, y vamos a hacer mención a la medición del trabajo porque para conocer pues a qué se refiere. Pero nos vamos a centrar fundamentalmente, como les dije, en lo que es el estudio de métodos. La aplicación del estudio del trabajo propiamente dicha pues tiene que ver con un aspecto bien importante para lograr que nuestra empresa sea lo más productiva. Por supuesto, la dirección del organismo, el comité ejecutivo, como esté dividida la organización, es quien debe controlar la productividad, que es lo que nos va a llevar a que nuestros trabajadores o nuestros colaboradores tengan una mejor calidad de vida, tanto laboral como personal, pues en su entorno. ¿Cómo sé yo que tengo calidad de vida? Como lo veíamos la semana pasada, porque veo cubierta todas mis necesidades y por lo menos la mayoría que me puedan permitir, y utilizando un poco la pirámide de Abraham Maslow, cubrir esas necesidades básicas, las que están primeramente en esos estratos inferiores de la pirámide, para poder llegar a
cubrir mis necesidades hacia la cumbre de la autosatisfacción, la autorrealización, y buscar mejoras cada día. Eso, como les decía, si las personas no sienten que están cubiertas sus necesidades, es mentira que va a buscar mejor formas de hacer su trabajo, si no tienen ni siquiera cubiertas las necesidades básicas. Por supuesto, para hacer un estudio del trabajo se debe buscar el apoyo de toda la organización y difundir a qué se refiere, qué es lo que vamos a hacer, que haya claridad en qué se quiere lograr, qué se va a hacer con los resultados, porque muchas veces la gente se siente que, digamos, no quiere participar en el estudio del trabajo o no da lo mejor de sí para prestar la información que es básica para hacer un estudio del trabajo, porque piensa que es que se va a hacer reducción de personal, porque la empresa se va a modificar y se va a quedar sin su trabajo. Por eso es importante, y esto se los digo, para cualquier cosa que se vaya a hacer en el área de recursos humanos, es de alto impacto y siempre tiene que tener difusión, información, para que la gente sepa a qué atenerse, pues que la gente sepa qué es lo que están haciendo, para qué, cuáles son los lapsos previstos, cuándo se va a iniciar, cuándo va a concluir, ¿verdad? Y ir paso por paso para que la gente contribuya, se sienta bien dispuesta a prestar toda la información que vamos a requerir. Eso es básico en todo estudio del trabajo. ¿Para qué se hace? Bueno, lo que hemos venido comentando, para aumentar la productividad, para que se utilicen bien los recursos, para que se puedan establecer normas de rendimiento que me puedan decir cómo debo ir yo al planificar, hacer la planificación, qué es lo que yo quiero hacer, por dónde voy bien, qué debo mejorar, debo evaluar permanentemente para saber si estoy siendo productivo, si estoy cumpliendo con parámetros establecidos, si estoy por debajo de la productividad que debería de tener, si estoy por encima, si estoy a la par, para poder ir, digamos, aplicando mejoras, las mejoras que sean necesarias, ¿verdad? Se puede utilizar en todo tipo de trabajo, digamos, el estudio se puede hacer en un trabajo que sea muy de esfuerzo físico más que intelectual, en otros que sean, digamos, mitad y mitad, en otros en que el esfuerzo sea fundamentalmente o mayormente intelectual, pero puede aplicarse en todo tipo de trabajo y a todo nivel. Se puede hacer con gente de la propia organización, pero también puedo contratar, si digamos, los recursos financieros de la organización donde trabajo me lo permite, puedo contratar un equipo de consultores, un equipo que hay empresas especializadas en ellos que puedan hacerme el trabajo, pero no siempre eso es así. Por eso tengo que echar mano de los recursos que tengo y si debo hacerlo con la gente que tengo dentro de la organización, lo ideal sería hacer un comité de trabajo y excluir a esas personas digamos, de lo rutinario, pues, ¿no? Perdón, digamos, de las responsabilidades diarias que tienen asignadas para que puedan abocarse a hacer el estudio, ¿no? Entonces podemos decir que el estudio del trabajo está compuesto por el estudio de métodos, que es lo que más nos interesa a nosotros, utilizado para facilitar las actividades, crear procedimientos, eliminar retrabajo, eliminar, digamos, zonas donde la gente no se responsabiliza por hacer ese tipo de trabajo. Y aunque parezca mentira, cuando haces el estudio del trabajo se reconocen aspectos como que nadie es responsable de hacer esta actividad, o hay varias personas responsables de hacer esta cuando debería ser una sola, o al revés. Y la medición del trabajo propiamente dicha, que es en qué tiempo debería de hacerse un trabajo sin que, de acuerdo con lo que veíamos la semana pasada y de acuerdo con los bloques de la OIT, sin que intervengan esos aspectos que pueden retrasar nuestro trabajo, hacer un retrabajo,
hacerlo de una forma que no debería hacerse, lo que va a influir en el tiempo, en exceder el tiempo en que se debe hacer, en utilizarme los recursos de la forma que es inadecuada, etcétera, etcétera. ¿Y para qué se hace esto? Por supuesto, para obtener una mayor productividad. ¿Qué es el estudio de método? Con el estudio de método yo lo que hago es registrar cómo se están haciendo las cosas. Y eso es para mejorarlas, ¿no? Es decir, si ahorita cuando veamos el ejercicio al final nos vamos a dar cuenta en la segunda sesión que vamos a tener, que como decía al principio, nos vamos a desconectar y luego les voy a dar unos minutos para que se lean un material que es cortico, una sola hoja, y luego vamos a trabajar sobre eso con ciertas ideas que ustedes me den y lo vamos a analizar para aclarar conceptos, ¿no? En la segunda sesión de hoy. Como les decía, el estudio de método nos ayuda entonces a estudiar procesos, la forma en que se están haciendo, cómo se están llevando adelante para reducir todo lo que exceda, que no es necesario hacerlo, pues, ¿no? Y concretarnos a hacerlo de la forma más eficiente y eficaz posible. Y la medición es cuando yo utilizo, digamos, técnicas para medir en cuánto tiempo debe hacerse esa actividad, ¿verdad? De una forma, o sea, en una manera normal en que no intervengan otras variables, sino que en una situación normal, para hacer como el ejemplo que poníamos la semana pasada, para hacer un marcador, en cuánto tiempo se puede hacer ese marcador sin que intervenga ninguna otra variable, ¿no? Y con eso nos ayuda a determinar normas de tiempo. ¿Qué exige el estudio de métodos, que es nuestra primera parte, ¿no? Y luego sería la medición del tiempo? Bueno, que la gente esté dispuesta a prestar toda la colaboración para hacerlo, que esté convencida, tanto nuestros colaboradores como la dirección de la organización, que es para mejorar la forma en que estamos haciendo las cosas, ¿verdad? Que se investiguen las causas y no los efectos. O sea, que ¿por qué se está logrando esto? ¿Cuál es la causa de que se haya incrementado el tiempo en que se elaboran los productos, por ejemplo, o se presta el servicio? ¿O que está interviniendo en que hay mayor uso de recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Se registra lo que realmente se está haciendo y no la opinión que yo pudiera tener. O sea, un juicio de valor, yo pienso que eso es por tal cosa. No, hay que ir a la parte concreta de por qué se están haciendo mal las cosas. O estas cosas que se están haciendo bien, ¿por qué pienso, o sea, por qué consta de que se están haciendo bien, ¿no? No tener miedo a la crítica, y algo bien importante en todo lo que vamos a iniciar es la resistencia al cambio. Hay que saberla manejar. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, lo que hemos mencionado: mejorar los procesos, economizar el esfuerzo humano y reducir la fatiga. Esto enlazándolo con lo que veíamos en la primera clase de lo que es la biología del trabajo, que nos ayuda a estudiar estos procesos, evitando que nuestros colaboradores se fatiguen y que eso llegue a producirles enfermedades ocupacionales o a que se produzcan accidentes laborales, ¿no? Economizar el uso de materiales, mano de obra, aumentar la seguridad, crear mejores condiciones de ambiente de trabajo, mejores condiciones de trabajo y del ambiente, tanto, digamos, el ambiente físico como lo que es las relaciones interpersonales, la parte mental también, ¿no? Y hacer más seguro, más sencillo el trabajo que llevamos adelante. Entonces, el estudio de métodos fundamentalmente tiene 8 pasos, que son los que están acá. Después los vamos a ver un poco más detalladamente. Es, en primer lugar, seleccionar lo que vamos a estudiar, obviamente. O sea, ¿qué vamos a estudiar? Siguiendo con el ejemplo de algo muy sencillo de cómo se elabora el marcador. Pero dentro de cómo se elabora un marcador, pudiéramos decir, vamos a seleccionar solamente
en el acabado final. ¿Cómo se llega al acabado final? ¿Cómo se hace el acabado final? Pudiera ser sin estudiar los pasos anteriores, porque digamos, hay indicios de que en el acabado final es donde hay los problemas. Pero podemos estudiar todo el proceso de elaboración del marcador o solamente un paso o varios pasos de donde se piensa que puede estar el problema. Una vez que yo selecciono el proceso a estudiar, yo tengo que recolectar todos los datos y para eso tengo que entrevistar a las personas que trabajan con ellos y sacar toda la información necesaria. Un poco lo que yo voy a hacer cuando vaya a hacer el análisis de cargo, que tengo que entrevistar a la persona que lo ocupa y preguntarle todo lo que yo necesite saber para elaborar el perfil definitivo del cargo, ¿no? Después que yo registro toda esa información, entonces yo examino esa información, la organizo, la catalogo, elimino la que no me interesa, la que no sea tan importante. Y digamos, una vez que yo hago el análisis de esa información, entonces voy a decir, bueno, esto lo puedo eliminar, este paso, se debería introducir este nuevo paso. Entonces voy a proponer un nuevo método para hacer ese trabajo. ¿Con qué? Con todas las observaciones que yo he recogido, eliminando lo que creo que se puede eliminar y evalúo cuáles pudieran ser los resultados de diferentes soluciones. Si yo lo aplico de esta manera, ¿cómo puedo mejorar ese proceso, verdad? Si lo aplico de esta forma, ¿por qué debería hacerse de esa manera? Luego en el paso 6 sería, yo defino cómo va a quedar definitivamente el nuevo método, ¿verdad? Por supuesto que toda esta información yo tengo que validarla con las personas que trabajan. A veces se me olvidó algo, si hay algo que estoy perdiendo de vista. Definir el nuevo método, el tiempo en que debería de hacerse sin que intervenga ninguna variable, implantarlo. Por supuesto, tengo que capacitar al personal en esta nueva forma de hacer las cosas y establecer y mantener procedimientos de control para que esta nueva forma de hacer las cosas se mantenga en el tiempo y yo pueda ir mejorándola cada vez más. El punto 1, 2 y 3 siempre tengo que hacerlo. O sea, tengo por supuesto que seleccionar lo que voy a trabajar, registrar toda la información y examinarla con ojos muy críticos, ¿verdad? Toda la información que recolecté. Digamos que hasta el punto 4 es estudio de métodos, que es lo que ustedes van a hacer en su trabajo de investigación final con algún proceso en el cual participe el cargo al cual ustedes le tomen la información. Y ya a partir del punto 5 es ya medición del trabajo, que nosotros lo vamos a revisar ahora para tenerlo de referencia, más no vamos a trabajar con esa parte, sino que vamos a trabajar hasta el punto 4, que es crear nuevos métodos de trabajo. ¿A qué se refiere esto? El punto 1, como les decía, es seleccionar qué es lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta varios factores. Por ejemplo, los factores humanos, que es, digamos, si eso me va a impactar a mis colaboradores, ¿de qué manera? Entonces, si yo voy a seleccionar y tengo varios procesos que estudiar en ese momento, yo voy a decidir cuál voy a estudiar primero, tomando en consideración aquellos que son de mayor riesgo para producir accidentes o para generar enfermedades ocupacionales. O sea, tengo que priorizar lo que voy a estudiar. Y si yo tengo algún problema en mi organización, mira, esto me está creando, se están produciendo accidentes, eso es lo primero que yo tengo que estudiar. Entonces, tengo que tomar los aspectos humanos como esos. Los económicos, la importancia de ese proceso en relación con los beneficios que representa en cuanto al costo de mi producto o de la prestación de mi servicio. Si esto me está impactando económicamente porque se está utilizando muchos recursos, pues eso es lo primero que debo estudiar también. También los aspectos técnicos,
Eso es vital. O sea, si yo en mi organización introduje una nueva tecnología, es vital que yo estudie ese proceso porque seguramente tengo problemas de falta de capacitación del personal, de impacto. Hay personas que cuando le cambian la forma de hacer las cosas se impacta, se vuelve improductivo, entonces hay que capacitarlo, manejar la parte incluso psicológica, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que tomar en consideración dónde están mis procedimientos. Por ejemplo, si yo tengo un procedimiento que se me está atrasando, por ejemplo, es un banco, una institución financiera, la solicitud de crédito financiero, se me está atrasando en algún punto, tengo que estudiar el proceso, dónde se me está atrasando y dónde está ese cuello de botella, porque, o sea, dónde se me está acumulando el trabajo, que es lo que quiere decir ese cuello de botella, dónde tengo yo el trabajo acumulado y por qué. Y trabajos claves para la organización, ¿no? Es decir, si es vital para la subsistencia de mi organización, eso es lo que yo debo estudiar primero, ¿no? Entonces, de acuerdo con el proceso que yo seleccione, ¿verdad? Y el impacto que tiene, voy a determinar cuál es la técnica más idónea a utilizar. Puede ser combinación de técnicas, etcétera, etcétera, porque tenemos varias técnicas para poder estudiar el trabajo que vamos a ver posteriormente. El segundo punto, una vez que selecciono el proceso a estudiar, es registrar todos los hechos, todo lo que acabamos de hablar, toda la información, todo, o sea, tengo que anotarlo en forma clara. O sea, puedo hacer primero un croquis del trabajo para poder ubicarme gráficamente, ¿verdad? Algo rudimentario, digamos, hacer unos dibujos, etcétera, etcétera. Comienza aquí, finaliza allá con la persona que me está dando la información y después elaborar algo más, digamos, que sea más preciso, que me ayude a entender cómo comienza el proceso, cuáles sus puntos álgidos y dónde finaliza. Y por eso me voy a ayudar en algo que vamos a estudiar también de gráficos y diagramas. Por ejemplo, en cuanto a los trabajos, más que todo que tiene que ver más de empleo de esfuerzo físico más que intelectual, se utilizan mucho unos símbolos en todo tipo digamos, de organización, que los vamos a ver ahorita. Hay gráficos, pero también hay diagramas, diferentes tipos de diagramas que nos ayudan a estudiar los problemas que puedan existir en una organización. Por ejemplo, con los gráficos yo tengo el paso 1, el paso 2, o sea, puedo ver claramente por dónde va el trabajo, cuál es la sucesión de los hechos e incluso puedo anotar cuánto de una vez, puedo anotar, para hacer este trabajo se tarda 1 minuto. En el segundo paso se tarda 3 minutos, medio minuto, etcétera, etcétera, lo puedo ir anotando. Y los diagramas que me dicen con más claridad, digamos, donde hay movimientos, ¿verdad? Y se puede combinar gráficos con diagramas, pues. Es algo que nos puede ser de gran utilidad. Por ejemplo, sobre todo cuando son trabajos de tipo donde el esfuerzo es más físico que intelectual, hay este tipo de símbolos, ¿verdad? Que la operación, si es una operación, por ejemplo, agarrar la tinta para el marcador, entonces una operación se identifica con un círculo, ¿verdad? Revisar si la tinta es la adecuada, eso sería una inspección. O sea, estoy viendo si se puso la cantidad de tinta que debía de llevar. Eso se grafica con un cuadrado, perdón, con un cuadrado. La operación con un círculo y la inspección con un cuadrado. Luego sí, llevar una vez que introduje la tinta, llevarla hasta el punto B donde se le colocará tal cosa. Eso es un transporte, ¿verdad? Porque indica movimiento del producto, de un lugar a otro. Guardar el marcador en el depósito tal. El depósito está graficado con una letra, prácticamente es una forma como una D. Y guardarlo ya en el almacén X. Es un triángulo invertido, ¿no? Es, digamos, más que todo para trabajo más físico que intelectual.
y que nos va a ayudar a rápidamente saber qué tipo de acción se está ejecutando en ese momento. Cuando examino el punto 3, una vez que seleccioné el proceso a estudiar, el punto 2 es registrar toda la información. El punto 3 es examinar esa información. Con mucho espíritu crítico, con mucho análisis, es un proceso, digamos, de desmenuzar la información que hemos obtenido con la persona a la que le hemos tomado la información y en la que hemos visto trabajando, cuando digamos, la técnica que utilizamos para registrar todos estos datos. Y casi siempre tenemos que hacerle una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿con qué hace su trabajo? ¿Dónde lo hace? ¿Por qué lo hace? Digamos, el propósito de su trabajo, el lugar donde lo hace, con qué lo hace, o sea, por qué lo hace, con qué herramientas lo hace, cómo, de qué forma lo hace. O sea, son preguntas que debo irle haciendo para sacarle toda esa información al registrar y dejar bien claro, examinando los hechos, por qué, digamos, está haciendo su trabajo. Si cree que puede hacerlo mejor, qué herramientas necesita, si cree que debería utilizar otras herramientas. Toda esa información es valiosísima y son ese tipo de preguntas que yo debo hacerle también, que lo vamos a ver, cuando yo estoy haciendo un análisis de un cargo, por ejemplo. Porque muchas veces se hace primero el análisis de cargo para después estudiar los procesos, porque lo que las personas que ocupan los cargos me han indicado que hacen, yo después estudio los procesos que ellos llevan adelante para cumplir con las responsabilidades de su cargo. El punto 4 es ya crear nuevos métodos, y hasta aquí llegaría la parte propiamente de lo que sería para nosotros lo más importante y que nos interesa, porque después ya a partir del punto 5, si lo pudiéramos dejar para los ingenieros de producción o ingenieros industriales, crear nuevos métodos que, digamos, nos lleva a plantear lo que se hacía, pero de una forma, digamos, mejorada, pues, para disminuir tiempos, eliminar desperdicios, etcétera, etcétera. Y puedo hacer un diagrama y comparar lo que teníamos antes con lo que vamos a tener ahora en la propuesta que estoy haciendo para verlo más claramente. Se toma en cuenta, digamos, entonces, aspectos que eliminé, aspectos que cambié, que reorganicé o que simplifiqué. Todo eso debe estar bien claro allí cuando yo formulo y propongo un nuevo método. Por eso es útil tenerlo cómo se hacía y cómo es la propuesta de lo que se va a hacer ahora. El punto 5 es evaluar los resultados de diferentes soluciones. Si lo hago así y puedo hacer hasta una prueba piloto, estoy mejoré, o lo puedo hacer de esta otra manera, otra sugerencia que hice, cuál sería la mejor, ¿verdad? La 6 sería entonces decir, bueno, definitivamente el nuevo método de hacer este proceso es de esta manera, implantarlo y hacer, digamos, la capacitación necesaria para que las personas rápidamente lo hagan de esa manera. Esto se hace mucho, por ejemplo, cuando se implanta un nuevo sistema de informática, por ejemplo, en una organización, y la gente tiene que ser capacitada y plantearle por qué se estaba haciendo de esta manera aquí y por qué se va a hacer de esta forma aquí, por qué se introdujo este nuevo sistema de apoyo que nos va a simplificar el trabajo, hacerlo más rápido, mejor, nos va a dar información precisa, oportuna que vamos a requerir, ¿verdad? Y difundir, que todo el mundo sepa por qué se está haciendo así y cuál va a ser el beneficio para todos. El punto 8 entonces sería ya la parte de control, de monitoreo constante, qué fue lo que planifiqué y por dónde voy, qué he logrado,
corregir todas las desviaciones que se puedan presentar y, digamos, normalizar el trabajo, o sea, establecer ya entonces normas de cómo debe hacerse, los diagramas, ¿verdad? Que sean necesarios para mejorar ese trabajo. ¿Okay? A veces se hacen entonces equipos para estudiar los métodos de trabajo, equipos de mejora, con todas las fases que están allí, recoger los datos, tomar la información, hacerle dibujo del proceso mediante diagramas, mediante gráficos, proponer las soluciones, estudiarla con las personas que puedan tomar las decisiones o que toman las decisiones de que sí se van a hacer definitivamente así, presentar un informe final que sería la comparación de cómo se hacía, los hallazgos de esa investigación, de ese proceso con la propuesta, implantar esas soluciones y establecer los ajustes que sean necesarios, ¿verdad? Y eso es un trabajo permanente que se debe realizar. Por supuesto, si ya logré con este proceso implantarlo, pues me voy a otro proceso, pero debo estar pendiente de todos los procesos de ir recogiendo siempre información. Ese es un trabajo realmente continuo, pues, que me va a mejorar la productividad en mi organización. En cuanto a la medición del trabajo, es para determinar el tiempo, ¿verdad? Establecer estándares y que no produzcan fatiga, que no dañen a mis colaboradores, que se hagan un tiempo prudencial. ¿Y cuál es cuando hablábamos, por ejemplo, de la OIT, lo que es el tiempo mínimo irreductible, que es el contenido básico del trabajo, establecerlo? O sea, hacer este marcador máximo se debe llevar en 1 minuto, por ejemplo, ¿no? Un tiempo arbitrario que les estoy señalando allí. ¿Y cuál es el objetivo? Lo mismo, pues aumentar la eficiencia y sobre todo proporcionar unos estándares. Si yo digo que el marcador se puede hacer en 1 minuto, yo tengo que decir por qué yo pienso que se puede hacer en 1 minuto, pero no porque yo lo crea, sino con un método exhaustivo se llegó a la conclusión mediante estas técnicas que se debe hacer en 1 minuto y se haría bien, ¿verdad? ¿A qué nos ayuda a establecer tiempos estándares? Bueno, incluso para la parte del salario que se puede vengar por una tarea específica, para apoyar la producción, que sean estándares precisos y justos, sin fatigar a nuestros colaboradores, que las cargas de trabajo estén distribuidas, porque si nosotros hacemos el análisis de los procesos y ayudados en un principio con el análisis de los cargos, sabemos qué hace cada quien y podemos distribuir mejor el trabajo, ¿no? Nos ayuda entonces a los que es nuestro, digamos, sistema de retribución en el trabajo, lo que es nuestro sistema de salario, etcétera, etcétera, y a apoyar otros subsistemas de recursos humanos como es el capacitación, desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las ventajas de medir el trabajo es reducimos costos, mejoramos, incrementamos la eficiencia y se mejoran las condiciones de trabajo, ¿verdad? Para la medición del trabajo, igual seleccionamos cuál es el trabajo a medir, que lo podemos ir haciendo simultáneamente con el estudio del método. Igualito se registran los datos, se examinan los datos, por eso es que se puede hacer simultáneamente para no hacer un retrabajo, ir tomando los tiempos en que se hace, medir la cantidad de trabajo expresada en tiempo por tipo de operación y definir lo que es el tiempo para actividades para cada actividad y para métodos específicos, ¿no? Lo podemos hacer por muestreo estadístico, podemos hacer observaciones seguidas, aleatorias, no tenemos por qué ver todo el proceso. Si lo requiere, pues tendríamos que verlo, pero podemos hacerlo aleatoriamente. Y las técnicas pues son esas, muestreo del trabajo que lo hago en forma aleatoria, también estimación estructurada, que es predecir tiempos de trabajo no observado, no lo observo, pero estimo cuál es el tiempo. El estudio de tiempo, o sea, puedo hacerlo mediante cronómetro y
sí debo estar claro que yo voy a seleccionar las técnicas para medición del trabajo de acuerdo, por supuesto, con los recursos con los que cuente. Entonces, la medición del trabajo, allí se señala una vez más cuáles serían las técnicas para medir, pues medir esos tiempos y establecer los estándares, el muestreo del trabajo, estimación estructurada, tipo de estudio de tiempo y normas de tiempo predeterminadas. Todo eso, recopilar la información y nos va a ayudar entonces a establecer cuál sería el tiempo para cada uno de los tiempos del trabajo. Eso es a grandes rasgos. Ahorita vamos a, como les decía, hacer un ejercicio para precisar un poco más todos estos conceptos. Allí tienen las dos referencias bibliográficas fundamentales, sobre todo del tema 3 y del tema 4, de todo lo que es la OIT. Eso está allí en los módulos, están los textos completos, pero allí mismo en el módulo yo señalo que, por ejemplo, en el caso del texto de la OIT, de Introducción al Estudio del Trabajo, se deben leer como apoyo el capítulo 1 y 2 y 3, que le va a aclarar bastantes dudas, y el de García Criollo, de Estudio del Trabajo, el capítulo 2. Ahí está colocado en los módulos de todas formas y se los voy a colocar hoy en anuncios, ¿no? Sería esa la situación. En estos minutos que nos quedan para desconectarnos, después nos vamos a conectar nuevamente son las 12:54, a la 1, como a la 1:30, porque estaríamos conectados como media hora más, de 1:30 a 2, para hacer un ejercicio entre todos y ver con claridad los conceptos que hemos visto hasta este momento, ¿no? Es un texto de una empresa que tiene problemas y vamos a analizar los problemas que tienen con los bloques de la OIT, que lo vamos a tener ahí en pantalla para analizarlos mejor. Y vamos a trabajar también con los conceptos de eficiencia, eficacia y efectividad para aclararlos. Todo esto con las dudas que ustedes puedan plantear para ello, y tomando en consideración entonces que deben tenerlo bien claro para poder avanzar en todo lo que nos queda por recorrido del contenido programático, de ir hacia lo que es el análisis de cargo propiamente dicho. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran plantear en este momento con respecto a lo que acabamos de ver. Sería con los ejemplos que ustedes les pedí que buscaran de eficiencia, eficacia y efectividad, y el texto que es en una sola hoja de esta organización, de algunos problemas que tiene, para que los analicemos conjuntamente con lo que son los bloques de la OIT. No sé si tienen alguna pregunta en este momento, algo que quieran aclarar. Estaríamos viendo eso y nos... Profe, una pregunta. ¿Dónde es que está Ajá. disponible? Disculpe, es que tengo entrecortado en internet. ¿Perdón? ¿Dónde está la hoja disponible que hay que leer ahorita? Ah, ok, es buena pregunta. Se las estoy pasando ahorita por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Por el chat. Ok. Ya se las paso, para que se las lean, pero igualmente la vamos a tener en pantalla una vez que nos comuniquemos de nuevo, ¿no? Vamos a tener ella y la vamos a combinar con la clase pasada, los conceptos y los bloques de la OIT, para que nos ayude a analizar ese contenido. Ya se las voy a pasar, aquí las tengo. Y entonces, para que por favor se la lean, es corto, pero sí léanselo por favor con detenimiento. Van a tener media hora para ellos, ¿ok? Ya se los paso entonces. Entonces nos comunicamos nuevamente a la 1:30, ¿sí? Muchas gracias, profe. Ok, pues ya les paso el texto. Ahí les va.